Muy buenos días. La Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia les da una cordial bienvenida a todos y sin duda es un acto de gran benevolencia y misericordia de nuestro Señor el que una vez más nos permita estar congregados de esta forma para poder escuchar su palabra, para poder inquirir en su consejo y alabar su nombre. Hoy, 5 de julio del 2020, seguramente estaríamos congregados en nuestro lugar físico de reunión y junto a la celebración del Día del Señor también conmemoraríamos lo que es el sacramento de la Cena del Señor. Y esto por una parte, pues naturalmente ofrece cierto dolor y lamento, pues no podemos estar allí y hacerlo como lo hacíamos habitualmente. Sin embargo, también podemos regocijarnos en medio de esta circunstancia, pues el Señor no ha desprovisto su iglesia de la palabra. No ha desprovisto el Señor a su pueblo. Constantemente tiene misericordia. Cada mañana son nuevas, por lo tanto tenemos miles de razones para alabarle, para agradecerle y para exaltar su gran nombre. Quiero también invitarle, como lo hacemos de costumbre, y es entonar himnos al Señor. Hacen parte de nuestra adoración a Él en este día. Quiero pedirle que nos pongamos en pie todos, como lo haríamos seguramente en nuestro lugar de reunión, y que elevemos al gran Dios himnos. Iniciaremos con el himno número 16. Alma bendice al Señor. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Daniel 4:37. Himno número 99. Quiero alabarte. Alabad al Señor. Invocad su nombre. Primera de Crónicas 16:8.
Himno 171. ¿Con qué pagaremos? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Salmo 116, verso 12. Himno 232. Cordero. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Primera de Pedro 1:19.
Himno 166. Maravilloso es el gran amor, para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad. Efesios 2:7.
Himno 558. Pudiera bien ser. Debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro 3:11. ¿Qué gozo será? Sin lágrimas, muerte, temor o agonía. Jesús un día por los suyos vendrá. Con esto en mente quiero que podamos orar juntos, poder encomendar este tiempo a nuestro Señor. Dios, bondadoso Señor, te agradecemos por todas tus misericordias con tu pueblo. Señor, te pedimos que mires a cada uno de tu pueblo que está congregado en este día, dispersos en diversos lugares, pero unidos en un único corazón, unidos con el propósito de adorar tu santo nombre. Sea Él y únicamente Él quien reciba toda nuestra adoración. Señor, te pedimos que nos bendigas con tu palabra en este día,
que ella sea suficiente para nosotros, que nos edifique. Padre, te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. En el día de hoy, hermanos, pretendo que podamos meditar en una porción de la Escritura que está comprendida en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 7. Leeré para ustedes. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 7. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Uno de los propósitos de esta carta que acabamos de leer es enseñarle a los creyentes cómo vivir con esperanza en medio de la aflicción y la prueba. Cómo vivir con la mirada puesta en el que vendrá por segunda vez. Esta carta originalmente fue escrita por el apóstol Pedro y dirigida a los cristianos ubicados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto incluye la mayor parte de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y estos creyentes son llamados los expatriados, aquellos que eran objeto de gran persecución y muerte injustificada por parte del Imperio Romano en la década del 60 después de Cristo. En el tiempo de estos hechos, gobernaba el emperador Nerón en todo el vasto Imperio Romano. Y este hombre quemó Roma y la destruyó por completo. Y ante la sospecha del pueblo, le asignó la responsabilidad a los cristianos. Ese sería solo el comienzo de una de las más terribles persecuciones de la cristiandad en toda la historia. Los mártires sin duda fueron innumerables, una muchedumbre, según palabras del historiador Tácito. Se les hizo morir en refinados métodos, crucificados, arrojados a las fieras, fueron envueltos en pieles de animales para ser devorados por los perros, o convertidos en antorchas vivientes en los jardines del Imperio Romano. La iglesia a nivel mundial pasaba por un tiempo de gran prueba. Parecía como si se hubiese llegado al fin. Se trataba de un verdadero fuego que estaban experimentando. Ahora bien, los tiempos que vivimos hoy, si bien son distintos en su contexto, pues ninguno de nosotros es perseguido a sangre a causa de su profesión de fe. No obstante, el mensaje del apóstol Pedro sigue estando vigente y es totalmente necesario para fortalecer al cuerpo de Cristo, pues éste nos provee una enseñanza clara e integral de cuál debe ser nuestra postura cuando nos visita la prueba, cuando llega a nosotros la aflicción. Y por ello debo preguntarte a ti, mi querido hermano,
Querido creyente, ¿tienes esperanza? Y si esto es así, ¿cuál es tu esperanza? Del inconverso podemos hablar de múltiples razones que le dan a él esperanza. Podría ser su trabajo seguro o de golpe una mejor suerte económica o un mejor estado de salud. Sin embargo, si aún todo esto se te diera y aún más, ¿de qué vale ganar el mundo si tu alma se pierde? Todo sin duda perdería sentido. Por lo tanto, nuestra esperanza debe ser mayor. No puede estar asociado a este mundo y sus deleites temporales. No. Algo que también debe ser dicho necesariamente al hablar de esperanza es que debemos alejarnos de su concepción contemporánea. En la actualidad, esta palabra es asociada con la expectación de hechos futuros que pueden darse así como no. Sin embargo, dentro de la definición bíblica que es dada, se refiere a algo que se espera de forma segura. Y a eso debo preguntarte nuevamente, mi hermano. ¿Tu salud está segura? ¿Tu trabajo es igualmente seguro? ¿Tu familia, de quienes estás seguramente rodeados y quien por la misericordia de Dios gozas de su compañía, es segura? De todo lo que tienes, de todo lo que anhelas, ¿qué es seguro? ¿Qué puedes asegurar que de esto tendrás mañana? Sin duda, en apego a la sensatez y a la escritura debemos decir que nada. Nada de esto, por más bueno y deleitoso que sea, nos es seguro. Si esto es así como el salmista, sin duda deberíamos decir: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Por favor, espera en Dios, porque aún hemos de alabarle, porque es nuestra salvación y es nuestro Dios. Dicho todo esto, quiero que veamos en el transcurso de este mensaje, quiero que veamos tres cosas. Quiero que podamos revisar nuestra identidad como creyentes, que también veamos nuestra esperanza y que veamos la realidad de la prueba. Como ya dije, vamos a ver tres cosas: nuestra identidad, nuestra esperanza y la realidad de la prueba. Veamos entonces el primero de ellos, nuestra identidad. Cuando hablamos de identidad, necesariamente nos referimos al conjunto de características que nos permiten distinguir a una persona de otra. Es así como pretendo que a la luz de las Escrituras, y particularmente de este texto de Primera de Pedro, podamos distinguir cuatro características que nos ayudan a entender nuestra identidad. La primera de ellas es que somos elegidos. Somos elegidos. No porque haya algo especial en nosotros, y esto es muy claro, sino porque Dios así lo quiso. Dios eligió a Abraham y no Abraham a Dios. Dios eligió a Isaac y también a Jacob. Y así Dios te eligió a ti, mi hermano. Y ese es un rasgo primordial. Ese es un rasgo que como creyente es inalienable. No puede ser transferido. No puede ser desechado. Es algo que debe ser apreciado y atesorado
con todo tu corazón. Eres elegido, hermano. Es algo que te identifica. Eres elegido por la gracia de Dios. Leamos Deuteronomio 7, versículo 6, porque nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y si eres un creyente genuino, lejos va a estar de ti encontrar algún grado de jactancia en estas palabras. Antes, todo lo contrario, debe brotar únicamente de ti un sentido de humillación, un sentido de gratitud absoluta, pues seguramente, como el publicano, debemos vernos como indignos de cualquier gracia o acto de benevolencia de ese sublime Dios por un insignificante como tú y como yo. Ahora bien, también es preciso decir que en este mismo pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, se nos dice que somos elegidos en el verso anterior. Y en el verso número 3 se nos dice el para qué fuimos elegidos. Se nos dice que fuimos elegidos para obedecer. Y esto naturalmente debe ser así, pues ha sido cambiada nuestra naturaleza. Ya no vivimos en pos de nuestro pecado y los deleites de nuestra carne. Ahora somos llamados a tener una vida en completa santidad a Dios. Somos elegidos para obedecer al Señor en entera integridad y santidad, pues el que nos ha llamado de la esclavitud del pecado es el Señor, cuyos querubines y serafines entonan una y otra vez: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y es ahora entonces como hemos sido facultados, no solamente como elegidos, sino también con la capacidad para poder estorbar y poder mortificar nuestro pecado. Ya ahora no sucumbe nuestro corazón ante la tentación y la maldad. Ahora ofrecemos resistencia como elegidos del Señor. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a ella, sino a Dios, por quien podemos hacer morir las obras de la carne y vivir en santidad y gratitud a Él. Si hay algo que debemos decir de ti, amado creyente, es que eres elegido. Entre muchedumbre eres elegido. No tienes nada de especial. No tenemos nada de especiales. Somos igual al de la esquina. Somos igual a cualquier otra de las criaturas que Dios ha hecho de los seres humanos. Sin embargo, entre esos millares ha decidido elegirte a ti. Ha decidido elegirte a ti, y esto sí que debe ser considerado como una característica imprescindible cuando hablamos de tu identidad. Cuando hablamos de mi identidad, debemos decir que somos elegidos. Somos elegidos por la eterna y misericordiosa gracia de Dios. Pues ha sido así, ha sido por gracia y no por obras, para que no encontremos ninguna acción de jactancia. Antes, como ya se ha dicho, todo lo contrario, de humillación y de adoración. Con ello entonces pasamos a nuestra segunda característica. Y al respecto debemos decir que somos adoptados. Somos adoptados, hermanos. Y esto sí que es una maravillosa noticia. Porque podríamos haber quedado en la característica anterior. Fuimos elegidos. Pero Dios ha decidido soberanamente
no solo elegirnos, sino también adoptarnos. Por eso podemos decir que somos parte de la familia de Dios. Somos su pueblo elegido, pero también su pueblo adoptado. Y esto no es más que la aplicación de lo primero, la aplicación de su elección. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Encontrará cómo está esto relacionado con lo anterior. Somos elegidos. Se nos demanda obedecer a nuestro Señor, vivir en santidad en virtud de este llamamiento, de esta elección. Y ahora, como hijos del Señor, se nos ha adoptado, como elegidos se nos ha adoptado para ser parte de la familia del Señor. Ahora, también debo decir que es un enorme privilegio. Es un enorme privilegio que tú y yo, desprovistos de méritos, belleza o virtud, ser contado dentro del pueblo elegido, ser contado dentro del pueblo adoptado. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? Antes enemigos y ahora sus hijos. Somos parte de la familia de Dios. Éxodo 33:19 nos dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Si tú eres creyente, estás dentro de este grupo, estás dentro de los que Dios soberanamente, sin nada que le obligara, sin nada que le animara, más que Él mismo, de forma misericordiosa te ha adoptado. De forma clemente, así lo ha decidido. Y hermano, esto debe condicionar necesariamente tu corazón. Has sido elegido, pero también has sido adoptado. Qué alegría del huérfano cuando recibe o es recibido en una familia. Y esto es temporal. Ahora, qué alegría la tuya, qué alegría la mía, que he sido elegido dentro de ese grupo y he sido traído a la casa de mi Señor. Lo tercero que debemos decir también es que somos herederos. Somos herederos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cualquiera que ha recibido una herencia terrenal sabe que la polilla lo consume y no está exento de ser saqueado por los ladrones. Pero bendito Dios que no ocurre así con la herencia reservada en los cielos para sus hijos. Esta tiene características especiales, características eternas. Y voy a describirlas particularmente como este pasaje lo dice. Tiene adjetivos tales como incorruptible. Esto quiere decir que no existe ninguna amenaza que pueda depreciar su valor. También es incontaminada, sin ningún pecado para que le estorbe. Ya no habrá pecado que pueda estorbar o contaminar nuestra herencia. Y por último, el pasaje también nos dice que es inmarcesible, es decir, sin ninguna posibilidad de ser desvanecida, sin ninguna posibilidad, como ocurre con la flor que se marchita y muere, sin ninguna posibilidad de que esto ocurra. Antes siempre se mantendrá en su debido lugar. Juan 17:24 nos dice, Padre, aquellos
que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que nuestro Señor nos ha adoptado y ciertamente Él ha preparado morada para nosotros. Él nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es una herencia que está reservada para sus hijos, los que Él eligió, los que Él adoptó y los que ha preparado para ese día glorioso. Ese día será el fin de toda lágrima, de todo dolor y aún de la misma muerte. Ese día, hermanos, es el que esperamos que venga. Y por último, dentro de este grupo de características que estamos revisando, tocante a nuestra identidad como creyentes, está el que somos guardados. Esta porción de Pedro nos describe estas 4 características. Nos dice que somos elegidos en el verso 2. Nos dice también que somos herederos, como ya lo vimos anteriormente. Pero también antes nos dice que somos adoptados. Y por último, que somos guardados. Y en su orden adecuado sería elegidos, adoptados, herederos y guardados. Y esto no está presentado así de una forma arbitraria. Esto obedece necesariamente a la forma como Dios ha operado y opera en nosotros. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios, a su vez, también nos adoptó, nos hizo renacer en un momento puntual de la historia. En un momento renacimos y hemos venido a ser adoptados ahora por Dios. Ahora somos llamados hijos, somos llamados su pueblo. Pero también, y si hijos, como dice la Escritura, se nos ha deparado una herencia que tiene características eternas. Y ahora, en todo ese transcurrir hacia la eternidad, Dios mismo, para que no haya lugar de jactancia del hombre, ni por el inicio, ni por el camino, ni por el final, solo todo corresponde a Dios. Dios se encargó de llamarnos, Dios se encargó de adoptarnos, Dios se encarga de preparar herencia para nosotros y también de llevarnos de camino, de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra vida para ese día glorioso. Así que, hermanos, somos guardados. Y esto no es por fuerza de hombre, sino por el poder supremo del omnisciente Dios, el cual no solo guarda la herencia para el día señalado, sino que también preserva a sus receptores, sus amados receptores. En otras palabras, nadie puede robar el tesoro del creyente, así como nadie le podrá acusar o descalificar al recibirlo, pues el mismo Señor del tesoro ha pagado el precio. Romanos 8, del verso 31 al 33, nos habla de una forma maravillosa al respecto. Nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, somos este pueblo escogido por Dios. Somos este pueblo con características tan especiales que sin duda tu corazón debe encontrar consuelo y aliento en esto. Eres elegido, somos elegidos. Somos un pueblo que ha sido adoptado por Dios.
Somos un pueblo heredero de bendiciones eternas. Y somos un pueblo que es guardado celosamente por la mano y el poder de Dios. Y esto, sin duda, debe ser de fortaleza para ti. Si la Escritura no lo provee, no lo hará nada. No serán los mejores poemas, ni las más elevadas letras de las canciones. No, no será cualquier otro método, cualquier otra circunstancia de nuestros días. No, solo encontraremos fortaleza y aliento en las promesas y en la esperanza de nuestro Señor. Sabiendo, reconociendo quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuáles son aquellas características que de alguna u otra forma nos dan sentido, nos dan una identidad. Bien, como ya lo señalamos, somos ese pueblo del Señor, somos ese pueblo elegido. Y ahora quiero que también podamos ver nuestro segundo punto, nuestra esperanza. La palabra esperanza proviene del griego elpis y hace alusión a la confianza de saber que se va a alcanzar con éxito un objetivo. Es decir, en otras palabras, no hay duda que al hablar de esperanza, hablamos no de algo incierto, hablamos de algo seguro, totalmente seguro. Ahora, nuevamente pregunto, ¿cuál es tu esperanza, querido creyente? ¿En qué radica tu esperanza? ¿De qué está seguro tu corazón? ¿En qué está puesta tu confianza? ¿O acaso eres solo presa del temor? Porque debo decirte, los expatriados de Capadocia o del Ponto o de Bitinia temían, pero aún con ello no se detuvo su rumbo, ni se alteró su marcha. Estaban confiados de lo que ahora eran. Y también debes tener esa confianza, así como la tuvieron los cristianos, los creyentes del pasado. También debes tener esta confianza. Hemos pasado de ser aborrecidos por nuestro pecado a elegidos. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos adoptados. Y no solo adoptados, sino también amados. Hemos pasado de ser pobres, miserables y desventurados, ahora venir a ser herederos de tesoros eternos. Herederos de tesoros eternos. Hemos pasado de estar desamparados a ser guardados por el poder del gran Dios. Hermanos, si esto no es suficiente para alentar y fortalecer tu corazón, ¿qué ha de serlo? Mi hermano, mi querido hermano, si bien no puedo ver tu rostro en este momento, espero que nuestro Señor esté ofreciendo su dulce consuelo, su dulce fortaleza, donde quiera que te encuentres. Cualquiera sea tu circunstancia, que esto sea así para su gloria. Y ante tal gloriosa verdad debo preguntarte una vez más, ¿será esta verdad doblegada por la hoguera o por la afilada espada? ¿Fue esto así en los del pasado? ¿Será ahora por menos en nosotros? ¿Será ahora esto así en nosotros? ¿Acaso entregarás tu corazón al desánimo por mucho menos? Espero que no. Pues nuestros hermanos, los hermanos del pasado, aun cuando iban por el camino hacia la muerte, entonaban himnos. No podemos permitir, hermanos,
que el desánimo, la desesperanza está en nuestros corazones. Porque ellos sabían quiénes eran. Porque ellos reconocían quién era su Dios. Y por eso podían ir a la muerte cantando. Podían ir a la muerte reconociendo que su Señor vive. Reconociendo que sus promesas son eternas. Reconociendo que con toda seguridad le verían. Y debo decirte que al hablar de esperanza, no imagines cosas externas, no imagines algo, porque nuestra esperanza no es algo, nuestra esperanza es alguien, nuestra esperanza es Cristo. Y esto, hermanos, es la mayor esperanza que puede tener un hombre. Es Cristo mismo y su pronto regreso. Primera de Timoteo 1:1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Sí, hermanos, nuestra esperanza no es otra que Cristo. Él es nuestra segura esperanza. Y gracias a Dios que esto es así. Gracias al Señor por esto. Porque no tenemos otra esperanza sino Dios mismo. Nuestra esperanza, por lo tanto, es completamente segura. Así que bien harías en estar preparado, porque Él, nuestra esperanza, vendrá. Y sé, hermanos, sé que en muchas ocasiones seguramente has podido ser presa de pensamientos que no los debes tener, pensamientos que vienen a ti, que condicionan tu juicio. Pero debo decirte, por la palabra, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para ti y para mí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto, hermanos, es algo que debe ser atesorado, pues esto únicamente fue posible por un sacrificio del cual tú ni yo somos dignos, pero también de la resurrección de los muertos de nuestro Señor, pues Él ha resucitado y con ello ha dado lugar a nuestra esperanza de que aunque muramos, ciertamente estaremos con Él, porque Él ha vencido la muerte. Podría, sin duda, estar toda esta mañana citando ejemplos de sus promesas y el cumplimiento de esto. Pero por ocasión de tiempo solo daremos dos. Y el único objetivo es reafirmar lo que ya sabes, que Dios promete y cumple, que nuestra promesa es Cristo y que Él prometió que regresaría y lo hará. Solo quiero que veamos dos ejemplos. Dios prometió en Génesis 3:15 que ciertamente la simiente heriría la cabeza de la serpiente. Y esto ocurrió en su tiempo, nos dice Gálatas 4:4. Vino el cumplimiento de esto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y cumplió la promesa. Sí, pasaron años, muchos años,
Pero no está en nosotros el determinar los tiempos ni las sazones. Está en el absoluto poder y soberanía de Dios. Es de Él determinar los tiempos. Prometió la simiente y la simiente vino. También se prometió en Génesis 6 a Noé que el diluvio vendría y que por tanto debía construir un arca. Y el diluvio vino. Y el diluvio arrasó absolutamente todo. Pero Noé y su familia con él prevalecieron. Y estos son solo dos ejemplos que sin duda usted y yo podemos reconocer que son limitados, que toda la escritura está llena de promesas, promesas, promesas. Y tú y yo esperamos el cumplimiento de una de ellas. Tú y yo esperamos el regreso de nuestro Señor. Tú y yo anhelamos ese día en el que nuestra promesa segura, que nuestra esperanza que es Cristo pueda retornar, que podamos ver el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Y la seguridad de la promesa está dada en quien la emite, en la autoridad de Dios mismo. Solo Dios puede brindar garantía verdadera del cumplimiento de su promesa. Él prometió que la simiente vendría y vino. Él prometió que el diluvio vendría y vino. Él prometió que Cristo vendría por segunda vez y vendrá. Puedes tener la absoluta confianza, hermano, que Cristo vendrá. Él lo hará. Él es inmutable. Isaías 54:10 nos dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Si los montes tan sólidos como parecen, si los collados tan erguidos, aún ellos tiemblan y se mueven. Y aún nada de este mundo nos ofrece ninguna seguridad, ninguna estabilidad. Pero Dios, quien es absolutamente inmutable, Él cumplirá su promesa. Él lo hará por amor de su propio nombre. Así que, junto a millares, no tenemos sino la noble responsabilidad de aguardar la esperanza que está prometida para nosotros, de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esto será para gloria de su nombre. Esto será así, hermanos. Él es nuestra promesa. Cristo es nuestra promesa. Él lo es y Él regresará. Con esto quiero que veamos nuestro último punto y son la realidad, o es la realidad de las pruebas. Ya vimos nuestra identidad, vimos también nuestra esperanza, la cual es Cristo, y ahora quiero que veamos la realidad de las pruebas. Primero de Pedro 1, del verso 6 al 7 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando hablamos de la realidad de las pruebas, debemos también decir algunas cosas de ellas.
debemos describir algunas características sencillas de la realidad de nuestras pruebas a la luz de este pasaje que hemos leído. Lo primero que debemos decir de las pruebas, mi hermano, es que son temporales. En otras palabras, no son para siempre. Porque esta leve tribulación momentánea, es leve y es temporal. Solo producirá en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Lo primero que debemos decir de la realidad de la prueba es que es temporal. Resiste, aguarda, hermano. Sé fuerte en el Señor, porque ha de pasar la prueba. Ha de pasar la prueba porque es temporal. No es para siempre. Y aun si durara toda nuestra vida, bastaría un segundo en la eternidad para ver que no habrá sido nada. Habrá sido solo como un sueño. Habrá sido como un instante que ya pasó. Resiste en el Señor. Aguarda en su promesa. Espera en Él, porque la prueba ha de pasar. Lo segundo es que ocurren solo si Dios soberanamente así las considera necesarias. Las pruebas, vienen siempre por la mano soberana de Dios. Así como Job no fue víctima de unos actos deliberados de Satanás, sino que este fue consentido por Dios. Así ocurren todas las cosas. Así ha ocurrido todo. Ocurre porque Dios tiene la providencia. Porque Dios permite todas las cosas de acuerdo a su soberanía. Así que las pruebas vienen en un carácter temporal, pero también ocurren solo si Dios así lo decide. Lo tercero que debemos decir es que las pruebas, vienen de diversas formas o presentaciones. No esperemos una prueba estándar. No esperemos que necesariamente la prueba que padecieron nuestros hermanos del pasado sea la misma que padezcamos hoy. Tal vez puede ser inferior o podría ser superior. En todo caso, a la luz de nuestra identidad y de nuestra promesa, se nos demanda tener esperanza. Se nos demanda aguardar el pronto regreso de nuestro Señor. Lo cuarto que se debe decir de la realidad de las pruebas es que tienen un propósito presente y un propósito futuro. Respecto a lo presente, así como el oro se prueba por fuego, así también debemos nosotros ser probados. Y esto va a dar un único resultado, y es la purificación de nuestro ser. Es esa preparación para la eternidad que debemos sufrir o padecer o vivir. Dios soberanamente permite que seamos probados, y esto con el propósito de ser purificados. Debemos ser limpiados, hermanos. Debemos ser purificados. Y en cuanto a lo futuro, es decir, el propósito futuro, también es descrito. Y es para alabar, para glorificar y honrar al Cristo en su estruendoso y fulgente regreso. De la prueba, hermanos, tendremos seguramente paciencia. Ganaremos paciencia. Y de la prueba ganaremos esperanza. Y de la esperanza ganaremos consolación. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos
esperanza. Así que, querido hermano, así que, querido creyente, de ninguna manera debes perder el gozo de tu Señor. Este es inalterable, pues la esperanza que lo soporta es segura. Pues ya nos ha dado una identidad. Somos elegidos. Somos adoptados. Somos herederos y de herencia eterna. Somos guardados hasta ese día glorioso. Nuestra esperanza no es otra sino Cristo mismo, el Cristo de la gloria y de la prueba, de la realidad de esta. Resiste, hermano. Resiste porque es temporal. Ha venido a ti porque Dios así lo ha querido. Y ella, hermano, la prueba, tiene propósito del Señor. En Él, como dijo Job, no hay despropósito. Tiene fines presentes y fines futuros. Y en todo esto debemos adorar, alabar a nuestro Dios. Que tu ánimo sea levantado solo por la palabra del Señor. Que tu ánimo tenga nuevo aliento. Que sea fortalecido en las promesas de nuestro Dios. Que tenga tu corazón certeza que lo que Él prometió, eso tendremos. Que nuestra esperanza es segura. Oh mi hermano, que haya tu corazón consolación y fortaleza en su palabra. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos que nos hayas dado una identidad, pero sobre todo, Señor, que nos hayas dado una esperanza tan segura, que nos hayas dado a tu Hijo unigénito, a Cristo, el Señor de la gloria. Te pido por mis hermanos, especialmente por aquellos que están atravesando prueba y aún aflicción. Ayúdales a entender, Señor, quiénes son en ti. Ayúdales a entender cuál es su esperanza, quién es su esperanza. Ayúdales a entender y ver adecuadamente la prueba que atraviesan, Señor, y que aún puedan tener gozo en medio de la aflicción y de la prueba. Oh Dios, nos encomendamos a ti. ¿Dónde podríamos estar más seguros si no en ti? Nuestro Señor es bueno. Nuestro Señor trae consuelo, refrigerio y fortaleza a su pueblo. Él está con nosotros. Él guarda a su pueblo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, tengan todos un buen y feliz día del Señor. Dios los bendiga.